Vamos, Buenos Aires. Estamos repensando la Argentina post-coronavirus para poder analizar, pero para eso tenemos que tener una fotografía, un análisis de cuál es la Argentina actual. Y si hablamos de federalismo y cuán federal es nuestro país, tenemos que contactar con ahora Germán Lódola, que es politólogo y que nos va a ayudar en este análisis. Germán, buenas noches. Hola, buenas noches, Diana. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. Muy bien, gracias. ¿Cuán federal es la Argentina? ¿La Argentina es un país federal a niveles políticos? Bueno, yo haría una distinción tal vez un poco esquemática entre lo que sería, no sé, el federalismo políticamente hablando y el federalismo más a nivel económico y fiscal, ¿no? En términos políticos, Argentina es muy federal. Me atrevería a decir que es uno de los países más federales del mundo, seguramente el más federal de América Latina. Es más federal que Brasil, es más federal que México, y esto por dos o tres características. La primera característica es porque en Argentina las provincias están sobrerepresentadas en el Congreso, entonces las provincias chicas tienen proporcionalmente más representación de las que deberían tener por el número de habitantes, y esto los hace en términos de negociación y de formación de coaliciones. En una Argentina donde los partidos son más fluidos, hacen a las provincias que tienen sus propios frentes electorales, actores muy importantes en la negociación legislativa. Y además, porque las provincias argentinas tienen mucha autonomía para determinar su ordenamiento político, sus sistemas electorales, y esto ha redundado en que los oficialismos en las provincias han sabido retener el control político de las provincias, no necesariamente por reelecciones indefinidas, sino porque es difícil el cambio de las fuerzas políticas en el gobierno. Eso los hace actores muy relevantes. Por ejemplo, los gobernadores argentinos tienen una tasa de reelección 3 veces mayor que los gobernadores brasileños. Por lo tanto, los hace actores de peso en sus propias provincias y a nivel legislaturas nacionales. En términos económicos, las provincias argentinas no es tan así la relación, tal vez por dos razones. Primero, porque la actividad económica, y esto diría yo que es un patrón histórico, está muy concentrada en una región del país, no solo demográficamente, pero sí la actividad económica. Diría que la disposición de la estructura económica argentina es más o menos la misma de los últimos 40 años, con la diferencia de tal vez en las provincias patagónicas recursos naturales. Pero, digamos, la economía argentina está dominada por una región y, en segundo lugar, recaudan pocos impuestos las provincias. Por lo tanto, son muy dependientes, entre comillas, de transferencias del gobierno federal. Ahora, vos planteás entonces que a nivel político sí es muy federal y a nivel económico no. Nosotros justo venimos de tratar el federalismo a nivel económico en el bloque anterior, y a veces esto del desarrollo concentrado solamente en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, es como un círculo vicioso. No se desarrollan otras economías, entonces hay muchas personas que van a buscar más trabajo a precisamente donde se concentra más, entonces aumenta demográficamente esa concentración y así se da. Pero en algún punto, esta situación no federal que se da a nivel económico, ¿no limita la federalidad? Sería, no sé si existe la palabra o la estoy inventando, sí. A nivel político, ¿no la limita en algún punto? Sí y no. ¿Por qué? Digamos, porque la estructura institucional argentina le confiere a las provincias ese poder político. Entonces, es muy difícil que un presidente argentino tenga una relación de indiferencia o una mala relación con los gobernadores. O sea, los gobernadores son, políticamente hablando, actores centrales del armado político de los presidentes. Independientemente de que los presidentes tengan herramientas para negociar desde el punto de vista financiero y fiscal, con cierta preponderancia, a pesar de la crisis, con los gobernadores. Entonces yo diría, es un poco estos dos factores que yo te decía, ¿no? Por un lado, cómo está armada la estructura institucional para que las provincias tengan peso en la legislatura, y en segundo lugar, cómo es muy difícil, en la era, digamos así, de los partidos políticos no nacionales en Argentina, es muy difícil para un presidente tener
incidencia política firme sobre las provincias, ¿no? Depende mucho de su articulación con los gobernadores. Me gustaría darle paso a Gise, Germán, que ella nos pueda explicar un poco la intención en principio de Alberto, que era un poco tratar de llevar, ¿no?, el federalismo político y de gestión principalmente en todo el país. Bueno, ahora un poco frenado por la pandemia. Está parado, pero llegó a entrar en febrero al Congreso. Es una promesa de campaña de Alberto Fernández de presentar este proyecto de ley para crear 24 capitales alternas. Es una lista de ciudades que no necesariamente son las capitales. Por ejemplo, en Buenos Aires está La Matanza, está Río Cuarto en Córdoba, y así 24 ciudades con la intención justamente de implementar políticas de federalismo y de descentralización, porque lo que se busca es acercar la gestión hacia el interior del país. Se busca, por ejemplo, descentralizar algunos organismos, por ejemplo, mudar algunos organismos, no sé si ministerios, pero hacia esas ciudades. Y básicamente lo que decían era que de esta manera se podía terminar con los desequilibrios o desigualdades que hay entre las regiones. Eso quedó, por supuesto, primero quedó medio postergado por la crisis social económica que encontró el presidente cuando asumió y después, por supuesto, por el coronavirus. Pero la pregunta que le quiero hacer a Germán, ¿cómo estás?, es básicamente si esto sirve para algo, ¿no? En un país en donde hay un gasto público, inflación, entonces uno piensa, ¿no se terminará multiplicando el gasto? Digo, me imagino mudando oficinas, haciendo reuniones de gabinete una vez por mes en distintos lugares, que esa también es parte del proyecto. ¿No termina siendo peor el remedio que la enfermedad? Hola Giselle, ¿cómo te va? Bueno, mira, yo creo, a ver, ¿cuál creo que era la intención? Como vos bien decís, todo quedó postergado por la crisis y la pandemia, ¿no? Pero ¿cuál creo que yo que era la intención? En un país, como decíamos, altamente concentrado demográfica y económicamente en la zona, digamos ahí, digamos así, de la pampa productiva, la idea, y vos fíjate que algunas de las ciudades guardan este principio, la idea era generar polos de actividad tecnológica productiva en las provincias, ¿no? Acá tenemos una invitada, pero bueno, en las provincias. Y vos fíjate, y la idea era entonces trasladar a lugares donde estén presentes también las universidades, de forma tal de generar una vinculación entre el sector productivo, el sector científico-tecnológico y eventualmente, en el mundo ideal, ¿no?, generar polos de desarrollo en las provincias que tampoco estén necesariamente concentrados en las capitales. De hecho, cada una de las provincias definía cuál iba a ser ese polo de desarrollo tecnológico productivo. La idea yo creo que está bien dentro de lo que es la concepción de gestión macroeconómica de este gobierno, que es la idea, o era la idea, de generar cadenas globales de valor a partir de reindustrializar, por decirlo de una manera un poco con bombos y platillos, digamos, algo que es muy complejo, ¿no? Pero reindustrializar al país y generar producción orientada al consumo interno, para decirlo de alguna manera, ¿no? Muy simple. Entonces, me parece que respondía más a ese principio rector, que era federalizar de alguna manera polos de actividad científico-tecnológica dependiendo de las necesidades de las economías regionales. Pero los papeles suenan muy lindo, en la campaña también, pero digo, ¿es posible hacerlo en este país en crisis permanente? Yo creo que hay una en el mundo se está desarrollando. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, el más cercano es la Universidad de Campinas en Brasil, donde hay una vinculación muy fuerte entre el sector productivo y las universidades. Para decirlo de una manera muy grosera, las universidades responden de alguna manera a las demandas del sector productivo. Y no es que las universidades van y le brindan patentes o inventos al sector productivo, sino que responden a necesidades de capacitación, ¿no?, digamos, de generación de técnicos, de mano de obra calificada. Entonces, uno diría, no está mal la idea, es una idea que se desarrolla en algunos países del sudeste asiático y en Brasil,
Y fue una idea, creo que originariamente planteó Alberto, el presidente Alberto Fernández, cuando dijo un desarrollo productivo vinculado a las universidades y los centros de ciencia y tecnología, ¿no? Pero es como vos decís, no se ha implementado aún y esa es la tarea más difícil. Claro, y además en la práctica, digamos, eso sería de algún modo más recursos del Estado Nacional destinado a las provincias, ¿o cómo lo imaginás? Para que justamente no siga incrementando la dependencia por parte de las provincias y los gobernadores de la caja central. Mira, yo creo que ahí hay una discusión, y no es una discusión saldada entre los defensores, por decirlo de alguna manera, y más los detractores del federalismo, que bueno, en qué medida en federalismos muy asimétricos, ¿no? Hay una diferencia muy grande entre el hijo, ¿no? Formosa y Buenos Aires. ¿En qué medida es el Estado Nacional, el Estado Federal, el encargado de alguna manera de amortiguar los efectos de esa asimetría? Yo estoy del lado de aquellos que piensan que el Estado tiene que participar en resolver alguna de esas asimetrías. La alternativa sería dejar de ser federal. O sea, es muy difícil dejar de ser federal. Entonces, en esa instancia, que ya es, vos me podés decir, bueno, es una complicación, es más fácil ser un país unitario. Sí, es más fácil ser un país unitario, pero bueno, no podemos dejar de ser federales. En ese sentido, me parece que la participación del Estado Nacional en las provincias es una herramienta importante. Es más, voy a decir algo que es un poco discutible. Ha habido poca participación histórica del Estado Nacional en las provincias, ¿no? El federalismo, las provincias argentinas han sido muy resistentes a la intervención en términos de política pública y de diseño del Estado Nacional. Pero precisamente quizás por lo mismo que mencionabas antes, ¿no? De que Claro, están tan instalados estos gobernadores, claro, que en algún punto son los que manejan el poder y el poder territorial en algún punto. Mira, el federalismo es un invento raro, porque es un invento, primero, que comparte poder. Es un invento de cómo arreglar el poder y lo comparte entre 24 jurisdicciones y la nacional en Argentina. Y lo comparte de forma donde además lo solapa, porque hay áreas que le corresponden a los dos. Entonces, por supuesto, es una tensión permanente el federalismo, ¿no? Pero bueno, es un dilema de su propia constitución. Entonces, la pregunta es en qué medida ese dilema de superposición lo resuelve de mejor manera la autonomía de las provincias o la participación del gobierno central. Sí, no, lo que te quería preguntar era, ¿y no se usa también la coparticipación muchas veces para castigar o para premiar a un gobernador? Digo, se vio con la ciudad de Buenos Aires, ahora están en muy buenas relaciones el presidente con el jefe de gobierno porteño, pero se habló de quitarle, por ejemplo, un punto de coparticipación. Digo, ¿no se usa a veces, como se decía en el gobierno anterior, lo del látigo y la chequera? Bueno, sí y no. A ver, la coparticipación es una herramienta muy difícil de manipulación presidencial. ¿Por qué? Porque es una distribución por goteo diario desde el banco a las cuentas de los bancos provinciales o los bancos que elijan las provincias. En un tiempo donde no había ley de coparticipación en Argentina no tenemos una ley firme, la ley caducó en 1987, deberíamos tener, pero no tenemos. En una época, el gobierno nacional lo que hacía es retenía las partidas de coparticipación. Pero con la tecnificación de los procedimientos tecnológicos es imposible hacer eso. Los gobiernos hacen otra cosa. La herramienta desde yo diría el 2002, 2003 en adelante, es más la deuda de las provincias con el Estado federal. O sea, la herramienta de negociación es desde la reestructuración de las deudas provinciales, la renegociación de las deudas con las provincias. Y esa fue una herramienta que usó mucho el kirchnerismo para negociar con las provincias, porque además tiene toda una normativa de negociación que la inventó Duhalde y Lavagna cuando renegociaron las deudas de las provincias, que es muy favorable al gobierno central. Entonces yo diría, la herramienta en los últimos años, ¿no? La herramienta más de control financiero ha sido la deuda más que las transferencias de ingresos. Pero sí, esa es una de las herramientas que tiene el presidente para nivelar ese poder político de las provincias, ¿no? Y en este contexto donde
sin dudas algo que está sucediendo es el derrumbe en la recaudación que pone en aprietos, obviamente, las cajas provinciales. ¿En qué lugar queda parada, digamos, la autonomía de los gobernadores y de las provincias? ¿Se agrava de cara a futuro? Y mirá, yo voy a decir algo que es muy extremo, pero que sucedió en Argentina. Las provincias pueden emitir títulos para pagar, ¿no? Que son las cuasimonedas. Fíjate cuán federal es el federalismo argentino, ¿no? Que las provincias pueden emitir monedas, formas de monedas para pagar salarios y para pagar a los proveedores. Yo no estoy diciendo que esta sea una situación similar a esa, pero vos marcás un punto muy importante, que es, como las provincias son muy dependientes en su volumen de la coparticipación, y la coparticipación depende de la recaudación, bueno, la crisis esta es una crisis que afecta mucho a las arcas provinciales, que además tienen, a diferencia de la nación, un porcentaje más grande de empleo público en promedio, claro, ¿no? Que tienen que cubrir, digamos. Entonces sí, es una situación muy compleja y es muy difícil de pensar que es una situación que se va a salir en algunas provincias sin ayuda del gobierno nacional, ¿no? Interesante, Germán, porque nosotros venimos planteando mucho el foco en lo económico y ahora cuando pasamos a analizarlo con vos, el federalismo a nivel político, está tan entrelazado lo político con lo económico en nuestro país que una cosa limita a la otra en lugar de una cosa desarrollar la otra. Entonces eso complica la situación, pero lo que cuando hicimos foco en la cuestión económica y el federalismo económico en la Argentina, si existe o no, que está bastante limitado por la conclusión que sacamos, nos preguntábamos si esta crisis de pandemia de coronavirus no es una oportunidad para, bueno, precisamente resolver ese tipo de cuestiones. Pensar como en el otro capítulo post-pandemia y renacer y que la crisis sea oportunidad. A nivel político, ¿ves que la crisis también puede ser oportunidad en este sentido? Bueno, históricamente, y no en Argentina, sino yo diría en la historia de Occidente del siglo XX en adelante, las grietas nacionales, las crisis tienden a cerrarlas, ¿no? Voy a dar casos muy extremos, una guerra, ¿no? Entonces, uno podría decir, es una oportunidad, y además yo creo que hay un orden político desde la presidencia de la nación, no estoy diciendo desde el gobierno es algo más complejo que la presidencia, pero desde la presidencia de la nación yo veo claramente un presidente muy dispuesto y muy recostado políticamente en vinculaciones con los gobernadores, ¿no? Larreta y Kicillof en las conferencias de prensa, eso es vinculación política, no es simplemente una, ¿no? Digamos, máscara para hacer publicidad. Entonces yo veo que es un presidente con un compromiso fuerte y creo que hay un momento en donde los gobernadores también se dan cuenta de que la renegociación de la deuda argentina y la resolución de la crisis económica condiciona mucho a sus propias supervivencias políticas, ¿no? Germán, vos sabés que hice unas cuentas que están, obviamente, tiene que ver con el padrón electoral. La Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires representan juntas el 45% del padrón electoral. Sí. Y en la Cámara de Diputados tienen en total Ciudad y Provincia de Buenos Aires, la Cámara de Diputados Nacional, 95 bancas, o sea, es el 37% del total de las bancas. Si se sigue concentrando la población, porque todo está en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, si se sigue mudando más gente, no solo en las villas, sino en la ciudad y en el AMBA, ¿se pueden alterar estos números, digo, y que la Cámara de Diputados termine siendo dominada por la provincia de Buenos Aires y la ciudad? Bueno, lo que tiene que haber es una adecuación de la distribución de bancas en función de la población, ¿no? Si vos tenés un cambio poblacional muy fuerte, lo que se tiene que hacer es ese cociente, digamos, de distribución de bancas en función de población tiene que ser ajustado. La característica, digamos, es un tanto paradójico lo que voy a decir, pero es así el funcionamiento. A pesar de que tenemos una distribución demográfica tan desigual, la sobrerepresentación de las provincias chicas en el Congreso y el hecho casi, bueno, el macrismo fue una excepción, pero el hecho de que los presidentes sean casi mayoritarios en la historia argentina hace que los presidentes suelen hacer coaliciones no con las provincias grandes, sino con varias provincias chicas. Entonces ahí está la paradoja, ¿no?
decir, concentrás mucha actividad económica, generás los grandes recursos del país, pero proporcionalmente tenés un peso político menor, ni hablar en el Senado, donde todos tienen 3. Claro, está equilibrado ahí. Entonces, la paradoja es esa. Y en términos de mantenimiento en el poder, los gobernadores de la provincia de Buenos Aires son sujetos muy débiles, entre comillas, comparados con los gobernadores de las provincias chicas. Entonces también tienen menos ascendencia sobre sus contingentes legislativos y se presume que van a durar menos en sus mandatos. Por lo tanto, eso los debilita más. Entonces, el federalismo argentino es un fenómeno raro que le permite a presidentes casi mayoritarios gobernar recostado en provincias chicas o en una coalición de provincias chicas. Germán, gracias por ayudarnos a pensar, ¿no? A pensar también en la Argentina que podemos construir a partir de esta situación tan inédita que nos toca vivir. Muchas gracias por la invitación, que estén muy bien. Por favor. Me quedo con varias conclusiones.